diversidad biocultural y colaboración, diseño gráfico para la educación intercultural, por Rafael Sarmiento, del doctorado de la Universidad del Cauca. Hola, buenas tardes, ¿se me escuchan bien? Sí. Muchísimas gracias por el espacio, por la invitación. Yo soy Rafael Sarmiento, soy profesor del programa de diseño gráfico de la Universidad del Cauca. Estoy en esto de los estudios bioculturales porque en mi ejercicio docente apoyamos muchísimos proyectos, muchísimas iniciativas de las comunidades en los territorios, ¿sí? Entonces, estas experiencias pues me han generado un montón de cuestionamientos sobre cómo se ejerce el diseño, cómo se enseña y cómo se aprende a diseñar, ¿no? Porque el diseño, como las ciencias también, proviene de esa ontología moderna, ¿cierto? Que separa a la naturaleza del ser humano. Además, tenemos la noción, o es muy común pensar que el diseño únicamente se orienta al mercado, ¿cierto? Y nosotros hemos desarrollado una gran cantidad de proyectos en los cuales el diseño lo que ha potencializado son las dinámicas de defensa del territorio de muchas comunidades, ¿sí? Entonces el día de hoy, en lugar como de hablarles de mi protocolo de investigación, voy a mostrarles dos trabajos de grado que acompañé, que se han producido en nuestro programa, los cuales es lo que voy a como analizar en mi proyecto de doctorado. Estas dos experiencias se realizaron en una escuela en el resguardo de Puracé, que el compañero Gerardo lo mencionó esta mañana. En esta escuela hace parte de los centros educativos que ofrecen la educación básica a los niños del resguardo, atiende a niños como de 3 veredas, niños y niñas de veredas, y es muy cercano a Popayán, está a 40 minutos de la ciudad en la que pues, vivimos y trabajamos, ¿no? Además está muy cercana a ese centro urbano. Esta escuela lleva un proceso orientado a la soberanía alimentaria y al cambio climático, porque en sus procesos de investigación comunitaria, que son los procesos que la escuela agencia en el territorio, identificaron un índice de desnutrición muy alto en los chicos y chicas que iban a la escuela, ¿sí? Entonces la escuela generó un proyecto educativo que lo llamaron La Tulpa, como en honor a las 3 piedras pues, de los hogares indígenas tradicionales, que es un espacio muy significativo, no solamente porque ahí se prepara la alimentación, sino porque allí también se comparte la tradición, se dinamizan esos saberes, ¿cierto? En este proyecto educativo La Tulpa, ellos han tratado de recuperar usos y costumbres del pueblo coconuco, porque la mayoría de los niños y las niñas que asisten allí hacen parte de esta comunidad, a partir de la recuperación de usos y costumbres del trabajo en el campo, ¿sí? Entonces han desarrollado una huerta escolar, han fortalecido las huertas que hay en los hogares, han trabajado unos proyectos en relación al patrimonio gastronómico, están tratando de recuperar alimentos del lugar y generar unas recetas que sean interesantes para los niños, que sean dulces, y que no consuman los dulcecitos que Andrea señaló hoy. Por eso es un espacio libre de comida chatarra, como le dicen en Colombia, la comida de paquetico. Y para esto, en 2014 se realizó un trabajo de grado que se llama El Camino de la Soberanía Alimentaria Patico Resiste, y se diseñaron 4 materiales, ¿sí? Se diseñó como unas ilustraciones en las que se personificaban los alimentos que se cultivan, para que el niño generara como un vínculo pues, con ese personaje, y el personaje le contaba las ventajas que tenía pues, para su alimentación y por qué debía consumirse. Una cartilla en la cual se le explicaba a los niños cómo mantener el banco de semillas que hay en la escuela,
que por cierto le cambiaron el nombre de Banco de Semillas a Chiva de Saberes. La chiva en Colombia es el camión pues, que lleva a la gente a los territorios, y pues es una metáfora muy bonita porque implica como el compartir, el transportar, el llevar. Entonces se diseñó toda una narrativa en que una mayora, doña Custodia, le explica a Camilín, al niño, cómo cuidar eso. Se hizo un recetario ilustrado con el cual se compiló la investigación que la profesora Socorro realizó sobre estos alimentos, estas preparaciones, y un juego de mesa con un formato mediano en el cual a los niños se les formulaban retos para que ellos hicieran conciencia de trabajo en sus huertas, en el territorio, y se les advertía sobre los peligros del uso de paquetes tecnológicos en el cultivo, ¿sí? Esto fue como lo que más adelante permitió que desarrolláramos otros cursos. Yo desarrollé 2 cursos allí de taller. Los chicos que vieron esos cursos conmigo más adelante desarrollaron otro trabajo de grado en el cual ya se focalizó el trabajo de diseño en la elaboración de 3 materiales. Un conjunto de cartillas, 6 cartillas, que se llaman la guayunga de saberes. La guayunga es como el conjunto pues, de las semillas de maíz que son aptas para el cultivo, la siembra. En este material se articuló el saber de la población local, como los usos, aspectos como muy significativos para ellos, con información científica. En ambos proyectos se trabajó con estudiantes de último año en las ingenierías que también hicieron su trabajo de grado de ingeniería forestal y ingeniería agrícola, ¿sí? Agropecuaria. Y entonces articula eso. Se hizo un rompecabezas como en capas que sintetiza aspectos relevantes de la cartilla, y se hizo un juego en gran formato en el cual se invita a que los chicos hagan actividades en la escuela, en el territorio, y que se les pregunta sobre la información de las cartillas, pero hay muchísimas más actividades para que ellos desarrollen competencias expresivas, comunicativas, y también se trabaje lo relacionado a la ciencia. Esto ha sido posible en la medida en que en la escuela se ha construido una red de trabajo, una red de colaboración que ha sido como una suerte de laboratorio creativo, ¿sí? En el cual nosotros como diseñadores lo que hacemos es articular esos saberes, poner en diálogo esos saberes, no únicamente en lo que se ha producido, sino también en el proceso de diseño de eso, ¿sí? Se realizaron muchísimas actividades co-creativas en el cual pues, se articula esa capacidad de diseñar que tienen las personas del lugar, los profesores, los niños, con el conocimiento técnico, formal, estético que tenemos los diseñadores. Entonces ha sido una experiencia muy valiosa para generar esa articulación, y pues nos ha obligado como a repensar nuestras labores de cómo enseñamos, cómo aprendemos, cómo diseñamos, y todo esto además pues, de enriquecer las actividades del centro educativo para nosotros en la universidad ha sido muy valioso, porque la mayoría de estos métodos de diseño colaborativo que enseñamos allí vienen de modelos educativos del norte, ¿no? Que están enfocados en la empresa, en los servicios, y pues al desarrollar esto en un contexto rural, indígena, pues o tenemos que adaptar esas herramientas o tenemos que descartarlas e inventarnos unas propias. Entonces eso es lo que estoy como comenzando a analizar. Y hay una cosa supremamente importante en todo esto, que ha sido la escucha. Nos ha obligado a escuchar a la gente. El diseñador es un actor más ya en la toma de decisiones de cómo se crea esto, se formaliza esto. Las narrativas se hicieron en conjunto, no es como el diseñador trabaja para esto, sino que trabaja con ellos.
y sobre todo el cuidado y el afecto han sido algo clave. Ya somos como una familia y esto ha hecho pues que sea una experiencia a resaltar pues entre una gran cantidad de trabajos que hemos hecho pues, en la universidad. Y bueno, eso era lo que quería compartirles. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Ahora vamos a tener la participación de Diego Jesús Macías Pinto, también de la Universidad del Cauca. Y el tema de su trabajo es restauración ecológica y biocultural del paisaje subandino. Bueno, muy buenas tardes. La propuesta de restauración, y por eso aparece en rojo allí, porque sigue en construcción. Estamos buscando palabras que nos permitan articular esa construcción que involucre las palabras propias que utilizan las comunidades y cómo todo se torna con más sentido. Hemos hecho cantidades de combinaciones. En la teoría de la restauración aparecen incluso cosas que dicen esto no es restauración, esto sí es restauración, esto no es, y prácticamente lo que hemos visto nosotros a través del tiempo es que todo puede ser una disculpa para hacer restauración ecológica. Agradecimientos. No, bueno. Agradecimientos, sí, yo empiezo por ahí siempre, precisamente porque es con todas las personas con quien se construye el conocimiento, los estudiantes nuestros en la universidad, los estudiantes de los colegios, las comunidades campesinas y los que pues, se aguantan como todo el cuento de uno en el campo cuando están peleando con uno por las notas y todo ese tipo de cosas, o cuando les toca hacer un hueco y sembrar un árbol por primera vez en la vida, incluso siendo estudiantes de doctorado o de maestría que por primera vez lo hacen. Esto también nos recuerda, bueno, está básicamente la temática, el paisaje, la selva subandina, lo biocultural y la restauración ecológica y biocultural. Estas imágenes a continuación pues nos recuerdan, y haciendo el comparativo con lo que acabamos de hacer con la fotografía con tapabocas o sin tapabocas, y entonces nos obliga a pensar entonces en cómo es el mundo desarrollado del modernismo, postmodernismo y hacia dónde queríamos llegar. Las imágenes que vieron anteriormente pues corresponden a todo lo que es el eje cafetero, Armenia, Popayán, Risaralda, y obviamente dónde estuvimos, hacia dónde vamos y qué pretendemos. Máscara, sin máscara, como quieran. Esa es como la realidad que tenemos. En esta misma... No, pues se está devolviendo otra vez. Bueno, esta ilustración es espectacular. Es de un libro de aquí, de un mexicano. No sé si lo conocen, y a propósito de alguien que esta mañana estaba hablándonos del suelo, es espectacular. Es espectacular porque es espectacular porque muestra esta estructura que parece muy pequeña, las micorrizas del suelo, pero puede ser tan grande como todo el paisaje. Todo el paisaje puede mostrar eso, y en todos los lugares encontramos esos elementos que aparentemente son más pequeños. Y en las escalas de observación y de información uno puede mirar el paisaje a nivel micro, a nivel de la finca, a nivel de la chagra, a nivel de la vereda, corregimiento, municipio, departamento, aquí lo llaman creo que estados, o una cuenca hidrográfica como tal. Y esa es básicamente una disculpa que puede utilizarse para hacer restauración ecológica. Yo la puedo proponer a nivel de escala paisaje o a nivel del suelo. Algunos dicen, no, si usted no puede sembrar plantas sin restaurar el suelo. Y a veces al contrario, usted pone una planta y se empieza a generar las condiciones para que eso suceda. Esta es la selva subandina colombiana. Las características de ella están obviamente localizadas en las tres cordilleras colombianas, cordillera central, occidental y oriental. Y en esas tres cordilleras, pues obviamente en el pasado hablábamos que teníamos 9.500.000 hectáreas, y en la actualidad tenemos esta realidad, son 1 millón de hectáreas. Y miren los porcentajes porque aparecen con ese interrogante, 5 al 10, 11%,
Eso hace relación a que, obviamente, así tengamos los sistemas de información satelital aparentemente muy depurados, muy sofisticados, las realidades como las que expresaba ahora rato Alejandra con los cafetales se muestran cosas que no son. Entonces seguimos viendo, pero la realidad de esos fragmentos que tenemos están en estas cosas. Unos fragmentos que no quedan más de 141 fragmentos de más de 90 hectáreas en toda la franja andina colombiana. Eso ya es crisis. Y eso ya es crisis porque significa erosión de la biodiversidad. Y todo está en estas matrices, cafetales y asociados, pastizales y asociados, en fin. Nuestros bosques de referencia son esos pequeños parches, 1 hectárea, media hectárea, 5 hectáreas, 10, 20 y esos poquitos que les mencionaba de 90 hectáreas o más, con unas características que son los referentes para generar procesos de transformación. A nivel de lo biocultural, pues es recordar como toda la historia que tenemos en la zona andina que involucra a estos 4 países, pero me gusta citar mucho esta imagen de González y colaboradores porque nosotros siempre vemos aquí como los problemas, la minería, la extracción de madera, todo lo que quieran, como solamente vemos hasta ahí, pero siempre nos olvidamos de las causas subyacentes. Y esas causas subyacentes son incluso organizacionales, políticas, económicas y los otros factores que tienen que ver incluso con biotecnología y toda la... Es siempre que es importante reconocer esto porque a veces solamente nos vamos a la simplicidad de esos elementos. En esos mismos encontramos que la cultura campesina, como tal vez lo dijeron esta mañana, en Colombia ha sido invisibilizada. No está ni siquiera en la Constitución. Cuando se generó la Constitución del 91 se le dio visibilidad a las comunidades indígenas, pero las comunidades campesinas prácticamente quedaron marginadas. Y es un problema. Y es un problema porque ellos existen. Ellos existen, ellos se reconocen, ellos saben qué son y qué hacen y por qué y cómo se diferencian también de las comunidades o urbanas o de las comunidades indígenas. Nosotros tenemos campesinos en la ciudad y ellos no se desligan de su conocimiento, se van con todo su conocimiento y lo plasman también en ese territorio que empiezan a construir. ¿En qué unidades? Pues en los que conocemos como finca, chagra, huerta, parcela, granja, en las que se conocen como unidades agroecológicas familiares campesinas, que es el nombre que preferiría utilizar. ¿Qué encuentra uno en esos socioecosistemas? Esta fue el análisis que hicimos desde el nivel de vereda, mejor de corregimiento, de 17 hectáreas, lo hicimos también a nivel de municipio, que fueron 502 hectáreas, y a nivel de la meseta de Popayán, que fueron 17.000 kilómetros cuadrados, 1.700 kilómetros cuadrados, y posterior de toda la cuenca alta del río Cauca en 5 departamentos de Colombia, que equivale a 23.000 kilómetros cuadrados. Y en todas encontramos estas mismas cosas, un socioecosistema en el cual se encuentran estos elementos inmersos dentro del mismo, que tienen un componente social humano con estas comunidades colombianas, que los usos productivos encontramos de manera muy importante micro y minifundios. Hay unos pocos medifundios y latifundios, pero la realidad colombiana es que ya tenemos micro, o sea, espacios de menos de 0.5 hectáreas en los cuales la gente sobrevive con 5 hijos, en fin. Y obviamente tienen sistemas de producción de subsistencia y de transición. A nivel biofísico sí, se ha avanzado algo en el conocimiento desde la academia también. Hay los disturbios que son clásicos en todas partes de Colombia, pero aparece nuevamente lo biocultural, en donde se reconocen no solamente los usos, nombres, la problemática ambiental. La gente sabe que han generado y que se están generando problemas ambientales en el territorio, pero también, y ahí es donde aparece la restauración, también reconocen cómo generar procesos de transformación y de recuperación del territorio. Alrededor de eso, pues la academia ha empezado a meterse en los espacios, a aprender de la gente, y esto se empieza a integrar también con elementos de política. Aquí está toda esa cuenca alta del río Cauca, los 5 municipios, los 23.000 kilómetros cuadrados, y en esos 23.000 kilómetros cuadrados hay cosas en comunes. ¿Cuáles? Uno, el café. El café está presente en todo este territorio. El río Cauca, indudablemente, va a todo el territorio. La carretera panamericana. Y entonces ya empezamos a mirar que, pues no solamente desde ahora, sino desde siempre han existido elementos comunes por los cuales sí puede existir una propuesta que articule esas líneas. Nuevamente lo que les mencionaba, estas pueden ser disculpas. Los puristas de la restauración ecológica, en Colombia por lo menos, dicen, esto no es restauración,
Ninguna de estas cosas es restauración. Entonces dicen, la restauración tiene que tener A, B, C y D como receta. Y la realidad es que no. Pues nosotros tenemos que reconocer que nuestros sistemas son heterogéneos, diversos, complejos, y que obviamente sumado a eso existe gente. Y si tenemos en cuenta eso, pues entonces tenemos que entender que pongámosle el nombre, el apellido que queramos. Yo puedo hacer restauración ecológica en paisajes urbanos, yo puedo hacer restauración ecológica en una zona cafetera, en un pastizal, en la huerta de mi casa, así sea urbana, ya lo estamos haciendo. Y eso es como lo que nosotros queremos proponer, que no seamos tímidos y a pesar del nombre y apellido que queramos darle, pero es eso, es volver, es recuperación, es revitalizar los territorios urbanos, rurales, como sea, pero bajo la disculpa, pues obviamente, de que existan procesos que permitan no solo la existencia humana, sino la de los otros elementos que están en los ambientes. Aquí hay ejemplos de lo que encontramos. Nosotros encontramos para esa meseta de Popayán 912 especies a nivel vegetal, y esas 909 especies las corrimos en una matriz, analizamos pues como todas las potencialidades y decidimos cuáles son altamente potenciales para restaurar el ecosistema A, el ecosistema B, el ecosistema C o la unidad productiva. Les dimos información pues obviamente a la gente simplificada en unas figuras sencillas y que permitan pues obviamente reconocer esas potencialidades. Aquí tenemos un cafetal. Estamos en zona cafetera, aquí mexicana también, entonces nosotros para esta meseta, esta es la meseta de Popayán, está obviamente señalado allí son los espacios de cafetales, y para eso pues, ¿qué se propone? Pues estas estrategias con básicamente 90 especies solamente para esos sistemas, es decir, el cafetal puede vivir y convivir con otras especies que a su vez, si reconocemos cómo funciona el flujo energético, pues cada especie pues obviamente puede articular 30, 40, 50 y eso significa diversidad. Entonces, yo puedo ofrecerle herramientas de tipo, en este caso de utilización de especies, que me favorezcan esos procesos. Y asimismo, para cada uno, pues llegar a algunos sistemas de monocultivos, algunos sistemas un poco más heterogéneos, es como la propuesta que se tiene allí. Que sí se puede, ahí está una evidencia clara. Este es mi pueblo natal, Calarcá, Quindío, Colombia. Peñas Blancas, cerro tutelar de todo el departamento del Quindío. Miren la evidencia aquí, pues como para el datico, aquí está este huequito aquí está. Y obviamente miren como simplemente por una decisión de este señor, don Javier Salazar y su familia, fue posible hacer ese proceso. Ahí estamos inmersos en este espacio de acá. O sea, quiere decir que es una propuesta de 20, 25 años. Porque es que también hay desesperanza cuando se dice que la restauración seca requiere 100, 200, 1000 años. Y es cierto, pero si no se empieza, si no se hacen procesos y si a su vez esos procesos no se convierten en una forma de vida que dé garantía para la familia, ese señor vive de ese sitio ahora, pero lo pensó hace 20 años y empezó a hacer el proceso. Otras experiencias que reconocimos en el andar por el territorio colombiano, y vemos un sitio que era así y ya hizo un proceso de corredor biológico como se evidencia en la imagen. Tiempos, pues ahí los calculamos en las edades y es la evidencia. Entonces, para finalizar, en esa restauración ecológica y biocultural del paisaje es definitivamente pensar que cualquier disculpa, desde la siembra de un árbol comunitario, desde hacer los ejercicios que a veces criticamos, que es que nos llevamos a los estudiantes a sembrar un árbol, sí, hay que pensar cómo se hace también, porque no es la estrategia de Duque, nuestro actual presidente, que ya casi que murió, pues obviamente evidencia uno que sí se compromete a nivel mundial a sembrar 180 millones de hectáreas de árboles en Colombia. ¿Cuáles? No le importa, es cumplir una meta, y eso sí que no es restauración, porque lo que están haciendo es simplemente atiborrando y dándole plata a todo el mundo para que siembre lo que sea, donde sea, y no importa qué pase con los individuos. Entonces, finalizando, es incluir la restauración ecológica y biocultural en todas las herramientas institucionales, evaluar las unidades productivas, porque es que cada paisaje puede ser evaluado como paisaje de conservación, paisaje funcional o paisaje degradado. Yo puedo hacer restauración, para que ustedes lo quieran, no solamente en áreas que estén vueltas nada, en bosquecitos que les falta material genético, pues hay que involucrarles especies que estén en peligro de extinción, y esa es una posibilidad que tenemos. Hay que seguir apostándole a las transiciones hacia sistemas agroecosistemas, pues como los que ya han visualizado ustedes en la línea de cafetales. Y esto tiene que aparecer en Colombia, esta es una decisión política. Ya los campesinos están peleando por ella, pero prácticamente a las comunidades indígenas se están dando terreno, pero las comunidades campesinas siguen luchando, sigue habiendo muertos, y hoy por hoy el conflicto entre el territorio indígena y entre los campesinos están en choque constante y ha causado muertos, desplazamientos y cualquier cantidad de cosas. Y definitivamente todos han insistido en esta necesidad.
los procesos interdisciplinarios de participación y bueno, la participación en general. Para finalizar entonces una pequeña reflexión a propósito de COVID, pues podríamos llegar a ser un homo sapiens bioculturales que genere procesos de transformación. Muchas gracias. Muchas gracias, José Eduardo. Ahora vamos a tener a Jaime Francisco Camelo Vidal, también de la Universidad Veracruzana, de Centro Estudiante, con su trabajo que es Conocimiento local de los habitantes del sistema lagunar de Alvarado sobre el bosque manglar. Buenas tardes, primero que nada, placer conocerlos. Hace 2 años me invitó a algunos compañeros y yo había ido a Bogotá y a Medellín. Una experiencia muy grata, compartí muchos amigos y me encantó el lugar, hay que decir. Y me encantaba la experiencia de vivirlo y ojalá pueda volver otra vez. Yo les voy a presentar el conocimiento local de un sitio Ramsar sobre los manglares. Bien, los manglares, tal vez todos lo hemos escuchado, se refiere a la palabra guaraní mangle, árbol torcido, algo muy predominante en este tipo de especies. México es el 4º país a nivel mundial con mayor extensión de este ecosistema. Su importancia radica en los bienes y servicios ambientales. Entre muchos de ellos, controla la erosión de los oleajes, de los huracanes, entre las costas. Y dentro de estos manglares hay muchos productos forestales, maderables y no maderables, que las personas a su alrededor o adyacentes a él usan. Pero, al igual que todos los ecosistemas del mundo, tienen amenazas. Y casi siempre, casi todas, son presiones antrópicas. Entre las mayores y más destacadas es la deforestación, el desarrollo urbano y turístico, y entre las naturales, el cambio climático. ¿Por qué el cambio climático? Si bien los manglares van a ser beneficiados por esto, porque ahora se va a tropicalizar sitios donde antes no eran aptos para el desarrollo de esta especie, a donde hay mangles y hay islas, van a desaparecer. Entonces hay una ganancia y también hay pérdidas. En esta parte del sitio lagunar de Alvarado, sitio Ramsar, hay muchas islas. Son más de 200 lagunas y hay casi 50 tipos de islas, entre menos de 1 hectárea hasta 5 hectáreas o más. Entonces muchas de estas pueden perderse. El conocimiento local, el conocimiento ecológico local, más que nada las prácticas de cosecha, formas de manejo, formas de extracción, saberes e identificación de especies, es algo que voy a manejar. Bien, para esto voy a hacer un enfocado en estudios etnobotánicos. La etnobotánica, como algunos compañeros sabrán, fusiona la antropología, estas ciencias sociales, con lo natural, que es la botánica. Esa relación planta-hombre, en este caso, mangle, habitante, ¿no? En torno a las plantas medicinales, los productos que se pueden utilizar, que ellos pueden consumir, entre otras. Aparte de ello, el valor que tiene el mangle para ellos, simbolismo cultural, prácticas de extracción, frecuencia, nombres comunes o vernáculos, y usos tradicionales, ya sea dentro de su propia familia o al exterior. Todos sabemos que productos forestales maderables y no maderables, sin embargo casi no se habla de las zonas acuáticas, más que nada, como ya había mencionado, 200 lagunas, entonces el vehículo más usado son lanchas. Entonces, formas de apropiación de canales, de caños, de ríos, de lagunas, esto forma algo muy importante en mi tesis. Bueno, ¿por qué es importante? Bueno, los estudios etnobotánicos en el mundo son amplios. En manglares, más que nada están centrados en Asia y en África. Hay pocos en América, el estudio de Tana es de Ecuador, y en México son muy pocos, y en el sistema lagunar de Alvarado, ninguno. Hasta dentro de 2 años, que yo lo voy a explicar, claro.
En esto, el sistema laboral tiene aprovechamientos positivos y negativos. Entre estos, algunos ejemplos análogos, como el Mar de Cortés y Malasia, hay usos locales que han resultado positivos, que haya un aumento del manglar, y casi siempre usos negativos. Por ejemplo, en Kenia el 72% de las personas que viven alrededor de los manglares los utilizan para la leña, para la cocina. Y en Alvarado hay una fuerte degradación localizada en especies jóvenes, en donde a largo futuro puede haber una pérdida de estos mangles jóvenes. Bueno, entender la relación habitante-manglar es algo muy importante en esta zona. Sus usos, sus impactos, la percepción que tienen de ellos a lo largo de las generaciones es algo importante. Sabemos que los jóvenes tal vez no les interesa mucho esto y por la tecnología los llama para otro lado, pero saber si aún hay redes de conocimientos de generación en generación es muy importante. Y más que nada saber el papel de esas personas en las modificaciones del manglar. Otra parte es documentar el efecto de las políticas públicas en el mangle, porque en México el manglar desde 1999 está prohibido su uso, y esto le pegó a muchas familias que vivían directamente de este ecosistema. Bien, y esta primera de estudio, el primero, yo quería contextualizar ustedes y yo. El segundo es el sistema laboral del Alvarado, y estas son mis 4 localidades que voy a ir para estudiar. Bien, el planteamiento del problema es que el sistema laboral del Alvarado tiene 12.000 hectáreas, o sea, es el lugar más grande en este estado, en este departamento, en donde más manglar hay. Históricamente ha habido pérdidas del manglar. Sin embargo, en este último registro de Conavio ha habido una ganancia de 2.000 hectáreas, es algo muy importante, trascendental. Pensando que la ganadería, o la superficie de la ganadería es grande, hay una gran cantidad de población y estas restricciones del manglar no siempre han sido favorables. Bien, quiero saber los patrones de utilización, la forma que ellos perciben el manglar, formas de extracción, a dónde van los productos, si se quedan ahí para autoconsumo o van a otra localidad, a la ciudad o fuera de ahí. Más que nada el conocimiento etnobotánico de las personas que habitan ahí sobre los manglares y las formas de utilización. Bien, en mi área son 341 personas mayores de edad, de las cuales yo voy a entrevistar 51 familias, que recordemos que el promedio de familias es de 4.5 personas por casa, por así mencionar. Y la última recuadro es si bien denoté que hay un aumento del manglar, también hay pérdida, aunque la pérdida es mucho menor que la ganancia. Lo que yo estoy en esta parte de la prueba piloto, quiero saber cómo funcionan mis instrumentos, entrevista, con la nieve, aproximación participativa, para saber qué funciona, qué no funciona, qué debo cambiar, qué debo omitir. Entonces, entre estos, mi prueba piloto de 3 entrevistas a 3 familias, son 14 personas, completamente, algunas son pescadores, otras son panaderos, pescadores, comerciantes, amas de casa, y otras personas son de actividades diversas. Diferencias, en mi área de estudio, en mi prueba piloto, encontré que el conocimiento local varía dependiendo qué actividad tienen. O sea, en segunda parte, los pescadores, que son las personas que más están dentro del manglar, saben más. Sin embargo, también encontré que las personas que tal vez tengan una percepción o vean un poco más el manglar, aunque no estén dentro de él, también tienen algo que decir. Bien, testimonios. Esto es algo importante en mi tesis. Por ejemplo, la primera que dice: mi papá me ha hablado sobre las muchas cosas que hacían con el mangle. Por eso sé que los mangles son buenos, son importantes. Bueno, por falta de tiempo, bueno, esta última. La señora de la tercera edad: toda mi vida vi al manglar venir e ir, o sea, perderse y ganarse. A veces veía que se acababa del lugar, pero siempre volvía a crecer. Viví el auge de la venta del mangle para madera y carbón en una industria llamada Tamsa. También viví el momento que fue prohibido, y aparte de esa prohibición hubo personas que fueron encarceladas. Entonces vivió mucho y tiene mucho que contar. También decía que creo que es un tanto injusto,
que nos prohíben algo que siempre habíamos utilizado y que no nos tienen una alternativa económica, porque era nuestra base de vida. Como son lagunas, transportar el gas es caro y cuesta tiempo también. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué pasa? ¿Algunas otras referencias? Bueno, yo amo Montserrat y en este paisaje bonito de Guatapé. Gracias. Muchas gracias. Me equivoqué y realmente cambiar, como estaba aquí Jaime, pasó él antes que el compañero del Cauca, Luis Eduardo López Vargas, que tiene su presentación sobre restauración ecológica de las comunidades afrocaucanas vistas desde la territorialidad biocultural y etnobiológica. Buenas tardes a todos. Yo básicamente les voy a contar un cuento de un caminito que se va llevando para poder construir algo y desaprender mucho en este transcurrir por el doctorado. Entonces, ¿qué está pasando? Aquí sí, allá no. Repite la pantalla. me quito este. Que sea una pantalla. Que sea una pantalla duplicada. Hay que duplicar la pantalla. Se trabó. Cierra y abre nuevamente. Dale escape, si no. Es que tiene el cursor allá, hay que traerlo hacia ahí. Tiene dos pantallas. ¿Qué me entiende, Luis? No, No te explicas. no te entiendo. Ahí. Ahora pasó. Es para acá. No sale. Está muy bonito. Mejor salir y volver. Ahora. Gracias. Bueno, entonces, como lo decía el profe Diego, trabajando en ese momento de la restauración ecológica, entonces podemos decir que es un proceso consuetudinario en la territorialidad biocultural y etnobiológica afrocaucana y en general de todas las comunidades. Entonces, la restauración ecológica, para resumirlo en mi forma de pensar, de ver y sentir, es el proceso que se necesita sí o sí de un cambio en el estilo de vida. Si no, pues no va a ser posible. Entonces aquí estaba el territorio colombiano, como ya lo han mostrado mis compañeros, coronado por sus dos océanos, y por aquí van a estar sus selvas y sus llanuras que pintan todos sus paisajes mejor que la caliente. Y el departamento de Cauca. Esto que se ve en amarillo son los territorios en común, ¿sí? Los consejos comunitarios, tierras colectivas de las comunidades negras. Y los punticos rojos son aquellas pretensiones de territorios comunitarios de estas comunidades negras. Entonces nosotros nos vamos a enmarcar aquí en el departamento del Cauca, en un valle interandino, que es el Valle del Patía, el valle lucertífico del Patía. Entonces, al entrarnos en esto, necesariamente tuvimos que hacer una mirada retrospectiva y llegamos a la historicidad y territorialidad, ¿sí? Que, pues para resumirla, en el caso afrocaucano o en las comunidades negras,
que se dio desde el expolio que se tuvo en África, que se trajo consigo la diáspora africana para todo el continente americano, que al juntarse y al chocar con ese relicto de memoria que tenían, que trajeron desde el África, y apropiando culturas indígenas y campesinas, pues se pudo hacer un sincretismo y generar una memoria biocultural alrededor de las comunidades negras. Obviamente aquí está implícito también el territorio, ¿sí? como donante de una memoria biocultural, y también los procesos y extracciones que han sufrido durante toda la transhumancia de las comunidades negras en el territorio colombiano. ¿Ya? Entonces no son ajenos, la memoria biocultural en el departamento del Cauca, las comunidades afrocaucanas no son ajenos a la biodiversidad de sus territorios, no es ajeno a ese olvido desde la centralidad de un Estado, no son ajenos a los grupos armados, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército de Liberación Nacional, en cuestión del paramilitarismo, de la minería legal y ilegal. Entonces, todo eso ha generado, o se puede decir que tiene con certeza una memoria biocultural, que han ido construyendo esa memoria biocultural. Esto es una obra artística del maestro Albán, la hicieron en la comunidad del Puno, ¿sí? Y básicamente habla de ese proceso histórico en ese valle sucerofítico del Patía, en el cual se ha dado una resistencia a estas comunidades, entonces visto como resistencia. Entonces tiene un contexto histórico, tiene un contexto muy bacano, porque esto se puso en el, ¿cómo se llama, profe? En el Paraninfo. En el Paraninfo, donde hay unas obras coloniales también muy bonitas, muy reconocidas, pero pues entonces entra el choque. Bueno, rápidamente porque tengo 5 minutos. Entonces este trasegar, estos primeros pasos nos llevó a una construcción que como biólogo, formación como biólogo, trabajando para consultoras que sacaban permisos de estudio, o tramitan estudios de impacto ambiental para licenciamiento de construcción de proyectos de crecimiento económico, más llamados de desarrollo, ¿sí? Entonces nos dimos cuenta de que esa restauración ecológica estaba siendo usada para procesos de compensación, pero que estaba siendo mal ejecutada. Entonces, gracias a ese trabajo, a este grupo de personas, de seres humanos que vemos aquí, y al doctorado, que se empezó a construir y a caminar un proceso de algo llamado en Colombia estudio de impacto ambiental. Entonces nosotros queremos construir algo que se llama estudio de impacto biocultural. Entonces en una charla con uno de mis compañeros me decía, pero a mí me choca mucho el tema de impacto, porque impacto quiere decir que eso es negativo, pero pues los impactos son de naturaleza positiva o negativa. Entonces lo que queremos hacer y tratando es este poquito de conceptos y de tramas que pueden estar en todas en un territorio, les podemos meter muchísimas más, pues genera lo que hacen parte de lo que llamamos comúnmente naturaleza, que para entenderla dentro de mi divagar mental, lo he llamado connubio, sinérgico, cíclico, dinámico y armónico entre la vida y sus interpretaciones, porque la naturaleza, para explicarla es muy difícil, entonces es mejor no explicarla sino entender, tratar de entender. Entonces básicamente un estudio de impacto ambiental tiene en cuenta lo socioeconómico, ¿cierto? Lo abiótico y lo biótico, para generar una serie de estudios de estudiar esos impactos a la raíz de ejecutar unas actividades antrópicas, pero que por lo generalmente se maneja así, por separado todos estos ejes. Entonces nosotros queremos poner en armonía con el tema biocultural todo esto. ¿Me explico? No es lo mismo en la imagen que les mostraba ahí del territorio Guayú, el norte de Colombia,
en una comunidad indígena, no es lo mismo hacer un estudio de impacto ambiental con unos términos de referencia ya preestablecidos allá que hacerlos en el departamento del Cauca con comunidades negras o con otras comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo tenga que talar árboles ¿sí? no implica lo mismo que en una comunidad donde en cierta especie de árbol crece un hongo, el cual utilizan para cubrirse de su pelo, usarlo como protector solar, a otro sitio en el que el árbol tiene una dimensión cosmogónica totalmente diferente. Y eso no está quedando plasmado en los estudios de impacto ambiental. ¿Sí? Entonces, no es solamente el hecho de perder el árbol, sino todo lo que acarrea el árbol, lo que conlleva consigo el árbol, el ave, el río, el cuerpo de agua. Entonces, la idea es que lo biocultural nos concretice todo esto. ¿En dónde? Aquí. Este es Popayán, esto es Nariño. Esta fue la maravillosa tarea que tuvimos dentro del doctorado. Y este es el valle subxeropítico del Patía, donde confluye todo esto. Entonces, las caras lindas de mi gente bella, de mi gente negra. ¿Sí? Y es, bueno, esto es el Pacífico caucano, que también tiene comunidades negras, y esto es del valle. Entonces, esto es resumido en unas pocas imágenes. Muchísimas gracias por su tiempo. No, tranquila. Bueno, muy bien. Ahora sí tenemos la participación de Edna Lourdes Orozco Calambas. Sí, Calambas. Universidad del Cauca. Y el título de su presentación es Visión biocultural de las aves en los pueblos indígenas del Cauca, análisis preliminar. Bueno, buenas tardes. No, gracias. Yo como que hablo fuerte. Buenas tardes para todos y todas. Bien, entonces, pues básicamente yo estoy haciendo el doctorado en etnobiología y estudios bioculturales. Soy profesora de la Universidad del Cauca. Soy licenciada en educación con especialidad en biología. Hice una maestría en ciencias de biología con especialidad en genética molecular y ingresé al doctorado. ¿Por qué razón? Porque empecé a trabajar en la universidad orientando el tema de genética de la conservación y evolución y empecé a emocionarme, a motivarme mucho por la conservación. Entonces, en esa idea de la conservación creo que es fundamental comprender desde la base de los pueblos, ¿no? Donde vive la gente con la naturaleza, ¿no? Y poderme involucrar más en ese mundo de la naturaleza. ¿Por qué las aves? Ya lo miraremos en un momento. Entonces, el trabajo realmente, mi trabajo de doctorado se llama Valor biocultural de los colibríes, diversidad genética, cosmovisiones y conocimientos en pro de una propuesta de conservación. Ese es básicamente mi proyecto, pero les traigo como un avance, un pequeño estudio preliminar. ¿Por qué razón? Porque creo que entender, porque yo Edna, entienda cuál es el significado de las aves en las comunidades donde yo voy a trabajar, pues se hace fundamental para comprender muchos aspectos, ¿no? Entonces, por esa razón, uno de los objetivos es comprender esa visión biocultural. Otro objetivo es hacer la diversidad genética, porque creo que la diversidad genética no está aislada de la cultura, hace parte, la moldea, hay una evolución
muy importante entre lo que hace la gente y cómo la diversidad se desarrolla y se desenvuelve en ese genoma. Y por otro lado, entender un poco la polinización, porque pues entendemos claramente, ustedes aquí han hablado mucho sobre agrobiodiversidad, y pues ese es el tema, como yo lo veo, central, ¿no? Entonces, bueno, las aves aquí pero las aves son fundamentales para todo eso que llamamos agrobiodiversidad, biodiversidad, ¿no? Porque las aves no solamente es en el tema de verlas hermosas, porque ya es algo estético, sino que hacen parte de toda una red sistémica fundamental, pues donde se desarrolla no solamente en la parte de diversidad, sino dispersión de semillas, polinización. ¿Por qué los colibríes? Entonces vamos a entender un poco por qué. Bueno, entonces empecé con las aves y vamos a entender un poco por qué Colombia, ¿no? País biodiverso, pluriétnico y multicultural. Tenemos 115 pueblos indígenas, de los cuales 105 están reconocidos, 32 millones de hectáreas pertenecen a las poblaciones indígenas, 68 pueblos en riesgo de exterminio físico y cultural, donde apenas hay de 100 a 500 personas, tenemos 65 lenguas, la mayoría de ellas vulnerables, los viejos que no pueden pasar, no logran pasar sus conocimientos a sus nuevas generaciones por todo lo que sabemos, pero todo esto pues ha generado tejidos sociales en cada pueblo, culturales, espirituales, de saberes, pueblos campesinos también tenemos en Colombia, afrodescendientes, raizales. Bueno, esa es como básicamente. Bueno, y tenemos un pueblo que es muy importante para nuestro Colombia, que es el pueblo Nasa. Aquí hemos hablado mucho del pueblo Nasa, ¿no? ¿Por qué? Porque ha sido, el pueblo Nasa ha tenido como una diáspora, ha sido, junto con los guayús, uno de los pueblos más resistentes políticamente, socialmente, culturalmente, y que han logrado avanzar a pesar de muchas circunstancias, ¿no? Entonces el pueblo Nasa, como ustedes pueden observar aquí, se encuentra en 9 departamentos de Colombia, pero con una gran fortaleza comunitaria y política a nivel del Cauca. Aquí tenemos, me preguntaban hace un momento, Tierra Adentro es como su centro político y cultural, ¿no? Algunos pensamientos nacen. Nuestro Cauca, nuestro bello Cauca, es muy interesante porque, bueno, como lo vemos aquí, hay 10 pueblos indígenas, 84 resguardos, ya entendemos un poco cuál es el sentido político del resguardo. Creo que aquí les dicen ejidos. Ejidos es como un sentido parecido. Y aquí viene algo muy importante, ¿no? 8 parques nacionales naturales. ¡Ay, Dios mío! Bueno. En esos hay 2 especies de colibríes de género Eriocnemis. Uno que es emblemático del Parque Nacional Natural Muchique, que es un sitio sagrado para las comunidades indígenas, y Eriocnemis isabela, que están en peligro de extinción, ¿no? Bueno, vamos a pasar un poco más rápido. Todo lo que se refiere, tenemos a un Cauca desde los 0 metros hasta los 4.600 metros sobre el nivel del mar. Aquí tenemos el Cerro Muchique, y esta es como mi propuesta desde la biocultura. Entonces, para los Nasa, la espiral es su elemento emblemático de comprender la vida, y aquí tenemos las 2 propuestas de mi marco conceptual. Una, Putchigüevia, que quiere decir dialoguemos, y la otra que es este símbolo que quiere decir investiguemos, ¿no? Entonces, investigar desde la acción participativa, pero dialoguemos entre lo que puede representar la tradición, la cultura y la ciencia, ¿no? Ahí podemos encontrar muchas cosas, homologías, analogías, divergencias, pues que nos van a construir no solamente como investigadores, sino como personas, ¿no? Además. Bueno, eso es como básicamente. Entonces, este es el motivo fundamental. Tenemos, Colombia, como ustedes saben, es el país más biodiverso en aves,
tenemos 1941 especies de aves, 165 especies de colibríes, y nosotros fuimos, bueno, yo no fui profesora de nuestro Fernando Ayerbe, que es un endémico del Cauca. Yo no fui profesora de él, pero es de la Universidad del Cauca y es muy reconocido a nivel ya mundial como un ornitólogo muy importante, ¿no? Estos datos los estoy presentando de los libros de Fernando Ayerbe, que fue pues, el estudiante de la universidad del programa de biología. Bueno, y entre otras cosas, pues tenemos todos estos hechos interesantes en cuanto a las comunidades y cómo las aves representan en las comunidades. Entonces vamos a ver un poco del simbolismo de las aves en la comunidad nasa específicamente, ¿no? Entonces las nasas son hijos del maíz, son fuertes debido al maíz, a las aves. Las aves tienen un papel muy importante dentro del maíz, ¿no? Hay que hacer ofrendas a ese grupo de aves, lo que llamamos la reciprocidad, para que las cosechas sean importantes y beneficiosas para la comunidad. Entonces yo les traigo aquí un poco, voy a pasar un poco rápidamente, este es el simbolismo desde el calendario NASA, ¿no? Ellos han encontrado 20 expresiones de la naturaleza que todos tienen que ver con aspectos muy fundamentales en la siembra del maíz, la cosecha del maíz y el maíz como el oro de la comunidad, ¿no? Entonces dentro de esas épocas, de esos 20 momentos, cada uno de esos momentos tiene 18 días y esos 18 días son dedicados específicamente a uno de esos elementos que ustedes ven ahí. Yo les voy a pasar solamente un elemento. Este es el calendario de los NASA. Esto tiene una simbología muy importante, las 4 costados del sol, cómo aparece el sol y sus celebraciones más importantes, ¿no? Sí, esta celebración, el Sekbuy, que es el ritual al sol y al viento, el Sakelu, que es el ritual a las semillas, y entonces dentro de estos momentos aparece este momento, Ekate, que es dedicado específicamente a las esmeraldas, que así se le llama en el Cauca, a los colibríes, este momento que es dedicado a las tijeretas, a las golondrinas, y este momento que es dedicado a los chamones, bueno, entre muchos otros. Pero además, voy a pasar un momentico, si me excusan, voy a pasar un momentico acá para que veamos este libro que es muy interesante de un chico NASA de la comunidad de Toribío. Hace este libro pensado desde la comunidad. Entonces este libro es muy interesante porque no solamente se basa en el nombre del ave, como lo dicen en NASA, sino que llega más allá, a agruparlos desde la espiritualidad, desde su conocimiento. Entonces aquí él los agrupa en 9 símbolos, que no es un símbolo cualquiera. Estos símbolos son tejidos por las mayoras NASA en los chumbes, que son unos elementos del vestir y que tejen la cotidianidad de la vida NASA. Entonces, este símbolo, por ejemplo, significa el guardián del territorio, y dentro de ellos se conjuntan toda esta serie de aves, ¿no? Entre ellas, como ustedes pueden ver, al colibrí. El colibrí y el cóndor hacen parte de un ritual muy importante que ya lo mencioné, que es el Sakelu, y que pues es bastante hermoso, que es el 21 de julio. Bueno, aquí hay algunos símbolos, los voy a pasar rápidamente. ¿Y qué significan, no? Aves espirituales del tejido, aves de la familia, aves de la noche, las pavas que tienen que ver con la montaña y el agua, a las cuales se les hace ritualidad. Bueno, básicamente ese es el trabajo que les traigo a mostrar y algunas de las conclusiones sobre este, ¿no? Que son muy preliminares. Como les digo, mi trabajo consiste en tres objetivos, pues que apenas estoy empezando a desarrollar el primero, ¿no? Entonces, muchas gracias por su atención y perdónenme si me pasé de tiempo. Muchas gracias. Súper interesantes todos los temas que estamos compartiendo el día de hoy. Ha sido un aprendizaje muy intenso para todos, y aunque hace calor y estamos cansados, yo creo que estamos muy
muy contentos aprendiendo mucho de esta oportunidad. Bueno, entonces ya para terminar esta sesión vamos a tener el video de los estudiantes del doctorado de CITRO, que se llama Los servicios ecosistémicos, una visión en tiempos del Antropoceno. Hola, buenas tardes. Bueno, como parte de la experiencia educativa de sistemas socioecológicos, diversidad biocultural y gobernanza ambiental, aquí con la doctora Bolia, ¿no? Pues hicimos este pequeño video. Espero perdón. Bueno, no, pues solamente como dentro del marco de la experiencia educativa de sistemas socioecológicos, diversidad biocultural y gobernanza ambiental dentro del doctorado de ecología tropical, hicimos este video que habla un poco resumiendo todos los temas que hemos visto ahorita, digo ya ahorita que los he estado escuchando, bueno, tiene que ver mucho con todos, ¿no? Y bueno, esperemos los disfruten. El desarrollo de la humanidad se ha asociado con la evolución orgánica, aumento del tamaño del cerebro y la evolución de estrategias culturales complejas que han permitido la construcción de la sociedad. Desde el establecimiento de las poblaciones humanas hace aproximadamente 11.000 años, el Homo sapiens, especie dominante sobre los homínidos, ha desarrollado relaciones complejas socioambientales. La relación humanidad y naturaleza, en un inicio, ha sido considerada como equilibrada e integradora. De acuerdo con las evidencias de semillas, polen y herramientas ancestrales en el suelo. Esto condujo a la domesticación de diferentes especies vegetales y animales, trayendo como beneficio el soporte y bienestar de nuestra especie. En el proceso del desarrollo social se han establecido puntos de inflexión donde la acumulación de bienes y el crecimiento de la población diluyó las relaciones con la naturaleza. Esto ha conllevado al uso intensivo de los recursos naturales, provocando la extinción masiva de especies, el cambio de uso de suelo, propiciando su degradación, así como repercusiones globales asociadas al cambio climático por el calentamiento de la atmósfera debido a la acumulación de gases de efecto invernadero. Los puntos de inflexión de la humanidad se han establecido de manera importante en dos épocas: la Revolución Industrial en 1800 y la segunda mitad del siglo XX. En esta última, claramente identificada por la acumulación de isótopos radiactivos como es el cesio-137 y el plutonio-238, debido a la actividad nuclear que ha provocado una indudable alteración antrópica global y que ha dejado su registro en la atmósfera, en los sedimentos y en el suelo. Además, la acumulación de artefactos de origen antrópico como son los microplásticos, residuos industriales y la alta concentración de compuestos de la industria agroquímica son utilizados como marcas inequívocas del Antropoceno. Esta es considerada una época de procesos de transformación asociados a la urbanización, el avance tecnológico y la agricultura extensiva, más que a procesos de cambios naturales. A pesar de estos antecedentes, aún no se ha llegado a un acuerdo entre los científicos que proponen este término a una escala geológica, ya que la estratigrafía, herramienta para la interpretación del tiempo geológicos de la Tierra, al parecer no presenta un registro global que indique el término del Holoceno y el inicio de una nueva época denominada Antropoceno. A pesar de esto, continúa la búsqueda de registros geológicos que puedan respaldar la evidencia de los cambios ambientales. Toda esta información permite hacer un análisis completo y complejo de los procesos antrópicos de degradación, lo que permite establecer una estrategia colectiva de toma de decisiones. Y si aún no se han establecido registros de la edad de la Tierra, se podrían redirigir los esfuerzos para el cambio de estrategias de manejo de los recursos naturales para la sostenibilidad de los ecosistemas. Como hemos visto durante el Antropoceno, el hombre con el
fin de satisfacer sus necesidades esenciales como vivienda, alimentación, salud, agua y energía, ha degradado los ecosistemas de forma acelerada, contaminando mantos acuíferos, saturando de compuestos nocivos para la salud el aire que respiramos, deforestando bosques y selvas. Las consecuencias sobre el funcionamiento de los ecosistemas del planeta tienen una tendencia negativa, lo cual también resulta negativo para el ser humano. ¿Pero qué podemos hacer al respecto? Así como nosotros, muchos más han tenido esta necesidad de enfatizar la importancia de esta problemática ambiental y la estrecha relación entre los ecosistemas y las poblaciones humanas. Así es como surgen los servicios ecosistémicos, como una consecuencia del movimiento ambientalista de los años 60. Al hablar de servicios ecosistémicos, nos referimos al conjunto de organismos, condiciones abióticas y sus interacciones que les permiten a los seres humanos verse beneficiados, haciendo un vínculo entre los funcionamientos de los ecosistemas y el bienestar del ser humano, ya sea de forma directa o indirecta, incluso cuando este último esté o no consciente de su existencia. Hoy en día, el crecimiento gradual del campo de estudio de los servicios ecosistémicos se ha multiplicado de forma acelerada. Existen 4 enfoques para su estudio. El primero se basa en la búsqueda de marcos conceptuales y metodológicos inter o transdisciplinarios. El segundo se enfoca en el análisis detallado de los componentes y procesos de los distintos servicios que provee un ecosistema o un componente particular, así como sus aspectos socioeconómicos que impactan la forma de cómo son manipulados. El tercero se enfoca a la valorización económica haciendo uso simultáneo de varias metodologías como la de funciones de producción, métodos de evaluación económica contingente y el análisis de cadenas tróficas para calcular el valor de los servicios ecosistémicos. Y el cuarto enfoque está orientado al análisis de experiencias concretas y adecuadas para modificar los patrones actuales de la toma de decisiones en la búsqueda de opciones que permitan maximizar el mantenimiento de servicios, como por ejemplo los esquemas de pago y el fortalecimiento de instituciones que manejan estos servicios, e incluso diseñar leyes que permitan proteger los servicios y componentes que los ecosistemas proveen. Es por esto que los servicios ecosistémicos son de gran importancia, ya que nos brindan servicios de suministro, culturales y de regulación que son fundamentales para el bienestar de los ecosistemas y las sociedades que los habitan. Un claro ejemplo de ello son los diversos agroecosistemas tradicionales que existen en México, como por ejemplo los vainillares, cacautales y el café bajo sombra, los cuales albergan y resguardan una gran diversidad biológica. Su estructura asemeja a la de un bosque natural y por lo tanto mantiene la mayoría de los servicios ambientales de este. Por ejemplo, los cafetales de la región montañosa del centro de Veracruz contienen hasta el 89% de las especies del bosque de niebla, vegetación natural más importante en las regiones cafetaleras. En estos cafetales se ha registrado más de 2.000 especies de los grupos más representativos, como son animales, plantas y hongos. En México, muchos de estos agroecosistemas han sido manejados por poblaciones campesinas e indígenas, convirtiéndose en espacios de experimentación y diversificación, ya que era y sigue siendo común que un cafetal, además del café, se cultiven de forma combinada otros productos destinados al autoconsumo, tales como leña, hongos, animales para la caza, plantas medicinales, madera para la construcción y flores. Por otro lado, estos productos sirven también para la venta, los cuales generan ingresos alternos cuando los precios del café disminuyen o hay pérdida de cosecha, generando así beneficios directos para las familias productoras de café. Por otro lado, los cafetales bajo sombra han demostrado que albergan una gran biodiversidad y son importantes proveedores de servicios ecosistémicos, tales como la prevención de la erosión, la conservación de la fertilidad de los suelos, la regulación del microclima y la captura de carbono, los cuales se conocen como beneficios indirectos. En conjunto, tanto los cafetales como el bosque de niebla albergan la mayor parte de la riqueza y biodiversidad de estas regiones. Por lo tanto, si desaparecieran las fincas de café bajo sombra y los ya muy pocos fragmentos de bosque de niebla que aún quedan, los estaríamos dando un golpe severo a la biodiversidad de Veracruz y por ello de México. Muchas gracias. Bueno, yo trabajo en
Dentro de mi trabajo doctoral es con insectos comestibles de la región Nahua de la Sierra Simbólica. No les voy a hablar ahorita de eso, pero tengo unas infografías, solo son 4, pero para regalarlas, quien esté interesado, con mucho gusto. Se matan ahorita afuera. Tiene más allá de la sierra, ¿no? ¿Ah? Tienes más por allá. Tengo más allá y sí, y está el PDF. Gracias. Bueno, muchas gracias por este cierre. Y bueno, vamos a tener unos minutos, estamos un poquito sobre el tiempo, pero pues ha valido la pena, la mera verdad, ¿no? Entonces tendríamos pues 3 comentarios, preguntas que quisieran hacer algunos de los ponentes. Levanten la mano. ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, muy bien, pues vamos a proceder al siguiente punto, que es un pequeño receso. A lo mejor si nos hace falta oxigenar el cerebro, tomar café para activarnos, y de ahí pasamos a la siguiente parte de la sesión de hoy para ya concluir actividades.